cultura general. Vale. ¿Cómo es su nombre? Luis, Ok, Luis. La primera pregunta es, ¿conoce usted el número 10 de la selección de Colombia? claro, James Rodríguez, La cantante de la canción Waka Waka Shakira, y el cantante de la camisa negra. Juanes. Y ahora sabes quién es Eduardo Carranza, Lo he escuchado, pero no tengo... ¿no? ¿Y tú? No. Tampoco. ¿Y sabes quién es Jorge Gaitán Durán? No, tampoco. Sí, ¿Quién es? Gaitán, él fue el que, creo que fue el que lo asesinaron. No, No. Gaitán, no espérate. Gaitán el político, sino Ah. Gaitán el poeta. Viste, yo sabía. El vanguardismo tuvo su mayor desarrollo en Europa, en especial en Francia, y luego se extendió a Hispanoamérica. Cabe señalar que su expansión se dio en todas las expresiones culturales, incluso llegó a situarse en discursos políticos, siendo este un punto importante para imponer tendencias sociales, artísticas y literarias en un momento histórico y único que renovó la concepción del arte. Mientras esto pasaba en Europa, ¿qué ocurría en Colombia? Bueno, hay que primero hacer una aclaración que me parece importante y es que en Colombia no hubo vanguardismo como tal, ¿no? Y no lo hubo porque las condiciones sociohistóricas que se suscitaron en Colombia no permitieron que se desarrollaran esas estéticas, a diferencia de otros países como Chile, Argentina e incluso Venezuela. No hubo dictadura en Colombia, ¿no? En Colombia hubo un asomo de dictadura por allá con el general Rojas Pinilla, pero no logró consolidarse como tal, que fue lo que finalmente llevó al surgimiento de las vanguardias, no solo en América Latina, sino en Europa. Recuerda tú que las vanguardias empiezan a surgir a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando el periodo de posguerra, cuando se descubre el hombre en medio de tanto caos, de tanta crisis, de tanta decadencia, y llevar como a preguntarse de qué ha servido tanta guerra, de qué ha servido tanta destrucción. Entonces, esos procesos violentos, esos procesos fuertes en términos sociales, no se dieron en Colombia en ese momento, por lo tanto no se manifestaron las vanguardias. Pero hay que decir que gracias a la inquietud intelectual de varios escritores, surgieron unos grupos, ¿sí?, que podríamos llamar grupos de vanguardia, como los nuevos, por ejemplo, como Piedra y Cielo, como el nadaísmo, que fueron grupos emblemáticos que intentaron renovar esas estéticas que eran tan cercanas al modernismo y que estuvieron prácticamente imponiendo un orden estético y un estatismo que había que renovar, ¿cierto? Entonces, gracias a esos poetas, pues se dio ese estremezón en la literatura colombiana. Te hablo de León de Greiff, por ejemplo, te hablo de Gonzalo Arango, te hablo de Guillermo Valencia, que aunque está ligado al modernismo, también tiene unas características un poco de renovación. Te hablo de J. Mario Arbeláez, por ejemplo, de Jaime Jaramillo Escobar, que fueron escritores fundamentales para esa renovación estética. El vanguardismo en Colombia, construido en 4 décadas, no fue un proceso continuo y colectivo, fue esporádico y personal, formado por aisladas mentes brillantes que ante la difícil y decadente situación política del país sintieron la necesidad de denunciar, por medio de la literatura, el caos viviente de la época, adoptando una visión crítica y un compromiso social. De este modo, estos escritores conformaron grupos donde convergieron sus ideas y las pusieron en práctica, reflejando variadas formas de expresión, las cuales fueron la identidad de la vanguardia en Colombia. En Colombia el vanguardismo nace a partir de dos grandes poetas como Luis Vidales, con su gran obra que suena en timbre, que fue una novedad para la época, y León de Greiff, que es un poeta musical y que tiene una tradición de la palabra, creo, y de la creación de imágenes poéticas muy musicales. Y yo creo que es una ruptura de la tradición que se venía desarrollando en Colombia
como el modernismo y el romanticismo anteriormente. En cambio, los vanguardistas miraron más hacia adelante, ¿no? La posibilidad de que la visión poética era hacia el futuro y que no fuera esa poesía muy romántica y muy pegajosa, ¿no? En el caso de Colombia debe ser tomado el año 1925 como aquel en que se manifiesta por primera vez, con carácter de agrupación, la actividad de escritores, intelectuales y políticos quienes participaban en las tertulias de café y en algunos aconteceres del país jóvenes cuyas edades oscilaban aproximándose a los mencionados límites 19 y 30 años. Uno de los poetas más representativos de este grupo fue León de Greiff, quien se distinguió por crear mundos exóticos y por su lirismo simbólico, sarcástico, imaginativo y musical. Despreció la vulgaridad del mundo moderno y exaltó la individualidad de la obra de arte. Fue un esteticista sin el interés por los problemas sociales que ostentan los llamados poetas testimoniales. En la técnica de su fantasía predomina la atracción por las sinestesias o metáforas que transponen las sensaciones de los diferentes sentidos. Su pasión por la melodía y la palabra no fue menor a la que mantuvo por la libertad personal. Podría recordarse además otra preferencia como el barroquismo y la singularidad de su estilo que lo situaran entre los más influyentes vanguardistas de Latinoamérica y del grupo Los Nuevos en Colombia. Cuando, en su hora, hacia el primer tercio de la década de los años 30, entraron al escenario de la vida cultural colombiana los poetas que habrían de integrar el llamado Grupo de Piedra y Cielo, se hizo patente un rompimiento de nítida voz que era renovación y era una apertura hacia la libertad. Se trataba de algo como una corriente cristalina abriéndose paso en las aguas, emposadas ya de la todavía vigente y aún reverenciada inclinación modernista. Bueno, en cuanto a esas vanguardias, surgen en Colombia una serie de grupos literarios o poéticos que la mayoría de la gente suele asociarlos a movimientos, pero realmente no fueron intencionalmente creados para establecer una ruptura, sino que se fueron dando por las circunstancias. Entre ellos está Piedra y Cielo, que es uno de los grupos más fuertes que realmente incidió sobre la poesía colombiana y que su nombre es tomado por un poema de Juan Ramón Jiménez, el español, y ahí empiezan connotados poetas a intercambiar, a discutir sobre la poesía, y uno de ellos es Eduardo Carranza, que es uno de los mejor posicionados porque es un docente de literatura a nivel latinoamericano, por sus escritos, por su ensayística, pero también por su poética que logra trascender y proponer realmente que se caiga lo que dije en un principio, toda esa estructura poética desgastada que nos hablaba el modernismo, para ellos comenzar a florecer en una metáfora más clara, más conveniente, una poesía más viva que habían sacado. De cierta forma sí tenía una conexión con Vicente Huidobro y con Pablo Neruda. Era un trabajo más hacia el lenguaje que el que proponía realmente el modernismo, que en un principio tuvo la intención también de renovar el lenguaje, pero que cayó en lo mismo de la tradición. Entonces estos grupos como Piedra y Cielo intentan romper, y Eduardo Carranza se vuelve un puntala y una columna vertebral para ejercer influencia sobre la necesidad de renovar la poesía en Colombia. En 1939 aparecieron los libros de Piedra y Cielo, editados por el poeta Jorge Rojas, quien invitó a participar en dicha colección a los poetas Tomás Vargas Osorio, Arturo Camacho Ramírez, Darío Samper, Gerardo Valencia, Carlos Martín y Eduardo Carranza. Este último caracterizado por romper con la poesía modernista afrancesada que se escribía en Colombia en las primeras décadas del siglo XX y regresando a lo hispánico, clásico y moderno. Asoció siempre a su poesía el recuerdo de su remota provincia llanera y fue capaz de pasar de una poesía transparente y obvia a una poesía madura y de alto vuelo hacia el final de su vida. Décadas más tarde, en mayo de 1955, Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia publicaron en Bogotá lo que sería el primer número de la revista Mito. Comenzaba así una de las aventuras literarias más importantes de Colombia en este siglo, la que significó un cambio tangencial con las estructuras que conformaban el mundo intelectual colombiano. El Grupo Mito se vuelve un referente importantísimo para hablar de la poesía en Colombia.
por la connotación que tenían sus integrantes. Estamos hablando de Gaitán Durán, de un Álvaro Mutis que tuvo una trascendencia y quizás en su momento fue uno de los poetas que más ejerció influencia a nivel latinoamericano por su propuesta de la desesperanza en Macrol, que muchos años después entró a la narrativa, pero también por la presencia de Fernando Charri Lara, el maestro Charri, que le molestaba cuando lo querían asociar a Mito o a los cuadernícolas, pero que ejerció realmente una influencia porque Mito se convirtió en un grupo de constante diálogo, de interacción, en donde reaccionaron frente a la problemática social. Tenemos que insistir en que casi todos estos grupos reaccionaban frente al fenómeno político y social colombiano. Entonces Gaitán Durán se convierte en uno de los puntales de este grupo por su reacción poética contra el parnasianismo francés y contra ese romanticismo llorón que venían planteando para establecer una nueva forma de hacer literatura, desde un lenguaje fresco, cantándole al trópico, a la naturaleza, pero de una manera más dinámica, sin caer en ese enquilosamiento que habíamos hablado también en apartados anteriores que tanto fastidió al lector y a los demás poetas. Mito se vuelve entonces un punto de partida para la estructuración de la poética colombiana por su publicación en la revista Mito, en donde participan estos connotados poetas y ayudan a la conformación o a la reestructuración del campo de la poética colombiana. Se volvieron referentes para los nuevos poetas y eso marcó en sí un hito especial desde la revista y el grupo Mito. Será esta la generación de Mito la que de nuevo establezca desde la poesía un diálogo crítico con el mundo colombiano, donde el lenguaje ya no es el enemigo, sino el vehículo y la realidad del encuentro y la comunicación. Por tal se ha considerado una de las más importantes e influyentes de Colombia, dado su interés por la modernización de la literatura, la divulgación de una gran cantidad de poetas y la introducción de la crítica literaria en los medios culturales del país. Aproximadamente fueron publicados 42 números en diferentes editoriales en la revista Mito. Su desarrollo estuvo enmarcado en el periodo histórico de Colombia conocido como la violencia, el cual se caracterizó por enfrentamientos extremadamente violentos entre los dos principales partidos políticos de la época. Los primeros números de Mito se editaron en torno a esta coyuntura. Los temas sobre la violencia, las guerrillas y la justicia en zonas rurales descentralizadas se publicaban en casi todos sus números. La revista Mito funcionó de hecho como microcosmos cultural del país y posibilitó la eclosión de una curiosa y anacrónica segunda vanguardia en torno a los años 60 con la aparición del grupo nadaísta, grupo de jóvenes provincianos al que, como simbólico traspaso de la antorcha generacional, está dedicado el último número de la revista. El nadaísmo como un grupo poético también entra en la esencia, que es volver todo nada o considerar que todo es nada, ¿no? Y desde allí partieron poetas connotados como Gonzalo Arango, a pesar de que el nadaísmo no tuvo gran trascendencia porque se miraron como unos poetas rebeldes que lo que querían era romper con cabezas, ¿no? Eran rebeldes iconoclastas que querían romper contra toda estructura y en esencia el plantear desde la nada se quedaron entrando también en una reacción política, en eso se parecieron casi a todos, que terminaron reaccionando contra el sistema imperante, pero también proponiendo una nueva forma de hacer política desde la poesía. A mediados de la década de los 60 aparece un movimiento literario y filosófico conocido como nadaísmo, de la mano de Gonzalo Arango. Este grupo se caracterizó por gran contenido de protesta social y se convierte en la expresión de una generación que propone una estética que debía ser al mismo tiempo destructora y creadora, es decir, una interpretación de la existencia humana. La premisa fundamental de esta nueva propuesta de cambios de la sociedad conllevaba la negación frontal y la irreverencia hacia los valores estéticos, morales y religiosos del país. La tarea de desacralización del orden establecido habría de llevarse a cabo a través de dos vehículos, el literario y el de la acción. El primero fue la revista Nada, anunciado órgano del movimiento que solamente apareció al principio de los años 70, con la publicación de Nadaísmo 70.
con 8 números, y el segundo por medio de la actitud desafiante de los integrantes del movimiento, que siempre buscaron promover y hacer notorio el movimiento por giras en todo el país. Así, de esta manera, se ha emprendido una valorización o revalorización de los grupos de vanguardia en Colombia surgidos a partir de la primera mitad del siglo XX, señalando en ellos lo que se ha venido a denominar como vanguardia, si la hubo. Aunque esta floración podría entenderse de otra manera, no sería posible abordarlas sin destacar la importancia del panorama político y social en que se inscribieron. Las vanguardias en Colombia no tuvieron la misma conexión con las vanguardias en Latinoamérica porque se dedicaron de una u otra forma a la defensa de la política. La mayoría de los poetas eran políticos en ejercicio y eso hizo que, más allá del valor estético de la poesía, entrara en una defensa de esos factores políticos y sociales del momento. La misma situación de Colombia impedía que se ejerciera una defensa de la poética sin que estuviera ligado a la poesía. Creo que eso no ayudó a conectar con las grandes vanguardias latinoamericanas como el ultraísmo, el estridentismo y el creacionismo. La idea de las vanguardias en Colombia se presta a innumerables discusiones desde distintos planos. Por tanto, hablar de grupos, vanguardia o no vanguardia, sería mejor centrarnos en la labor de aquellos que han construido nuestro país desde muchos ámbitos. De ahí que nuestra literatura contemple profundos cambios en la sociedad colombiana, desde el aula o desde la inquietud propia de aquellos que ven en la literatura una forma de vida o una renovación estética. Para mí, la literatura ha sido como la lectura. Comencé muy joven, de 10 años a leer ya muy formal la literatura. Y ya leía libros, ¿no?, de poesía, de cuento y de novela. Creo que la lectura me ha ayudado a mí también a crecer en el aspecto de mi creación particular ya, ¿no? Si no hay lectura, no hay creación. Y eso nos lleva a una formación fundamental para la creación posteriormente. Y uno va muy lento en la creación. Yo soy muy lento para la creación. Yo me creo más, como decía Borges, más lector. ¿Escritor? Todo. O sea, yo le debo a la literatura desde mi primer sueldo hasta la consolidación de mi familia y algunos pocos logros que he obtenido en materia literaria, algunos concursos y quizás algún reconocimiento que tenga por ahí, se lo debo por completo a la literatura. Hace parte de mi proyecto de vida. Me levanto todos los días pensando en que es lo que me gusta hacer y me gusta compartir con mis compañeros y con mis estudiantes la experiencia de leer un buen libro, de compartirlo, de indagar sobre él, porque eso de alguna manera me hace sentir vivo. Entonces la literatura termina siendo como el combustible de mi existencia, como un balón de fútbol vendría siéndolo para un futbolista profesional. Entonces, sencillamente la literatura es todo. Es evidente la relevancia de los grupos de vanguardia en Colombia, porque establecieron un diálogo maravilloso para renovar el lenguaje y la metáfora volvió a tomar un papel importante. Entonces empezaron a surgir propuestas para la renovación de una poética colombiana y que hoy es el resultado del diálogo entre épocas, y de esta manera podríamos hablar de una prolífica poesía colombiana contemporánea.